Vamos a, amantísimo Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. En esta mañana, Padre, como la canción dice, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, venimos a adorarte, a alabarte. Pero, Señor, ayúdanos a alabarte en una forma verdaderamente que sea de tu agrado, poniendo atención a tu palabra, Señor, y poniéndole todo el empeño para, no nada más para oír, pero también con el deseo sincero de obedecer, Señor. Te doy gracias, Padre, que nos das el privilegio de poder estar en nuestros lugares, Señor, a pesar de ahorita sería peligroso en las carreteras, Señor, y te damos gracias, Padre, que tenemos la seguridad de estar en nuestros hogares. Padre, ahora yo te ruego que tu palabra tenga poder, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a recibirla en nuestros corazones, Señor, con el deseo, como mencioné, con el deseo sincero, Señor, no nada más de escucharla, pero de obedecerla, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú, si tú no nos lo das, no hay nadie que pueda recibir nada, pero siempre tú quieres darnos. Así que, Padre, ayúdanos a no desperdiciarlo, a no rechazarlo, porque todo esto que viene es de bueno para nosotros, para nuestras almas, para nuestro espíritu, para nuestra vida. Te doy gracias por cada persona, Padre, que has traído aquí esta mañana. Bendícelos, Padre. Bendice los hogares representados allí, Señor. Y, Padre, yo te doy gracias, como siempre, por el privilegio que me das, Padre, de poder hablar de tu palabra y pregonarla, Señor. Y todo esto te doy gracias en el nombre precioso de mi Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, bueno, abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a continuar. La semana pasada, ¿verdad? Terminamos en el versículo 15. Hoy empezaremos en el versículo 16 de Romanos. Les hice en la mañana al otro grupo no admonición, sino más bien un recordatorio de algo que necesito que ahorita, esto que vamos a escuchar, yo sé que es posible que ya lo hayan escuchado, ¿ok? Y nada más vamos a leer 2 versículos de escritura este día, nada más 2 versículos, por la simple razón de que estos 2 versículos, como todos los versículos, se pueden leer rápido, se pueden leer en un momento, pero aquí yo considero que hay algo muy importante para todo hijo de Dios en los 2 versículos. Algo que francamente les digo, muy poco se escucha de ello. Estos 2 versículos que vamos a leer hoy. Y este capítulo 8 empieza en una forma muy esplendorosa para nosotros. Therefore, dice, porque que no hay ninguna condenación para todo el que está en Cristo, y nos agrada eso. Es algo muy bonito, muy maravilloso, para una aseguranza que cada hijo de Dios tiene de estar en Cristo, de que no hay ninguna condenación. Y gloria a Dios, ahora sí que gloria a Dios, aleluya, es algo maravilloso. Y así todo el capítulo hemos estado recibiendo bendición tras bendición. Y como siempre, ¿verdad? La Biblia, nunca se reduce nada más a un solo tema, sino que escondidos en los temas están otros temas igual de importantes, y algunas veces todavía más importantes, pero es necesario escudriñarlos, meditar en ellos y tomarlos en cuenta, para que así verdaderamente sea una bendición, no nada más en leerlo, en saberlo, pero en obedecerlo, ¿verdad? Aquí me hice una nota, es mejor hacer, es mejor hacer que saber, ¿ok?
porque podrían ustedes escuchar unas disertaciones hermosas de versículos de escritura, de capítulos, pero la disertación glamorosa y elocuente no es sustituto para el hacer. Es conocimiento que muchas veces las personas buscan, pero es mejor el buscar el hacer que el saber, ¿ok? No, yo no estoy diciendo que la información es mala, la información es buena, pero la información no tiene ningún efecto si no se lleva a cabo, si no se lleva a prueba, si no se hace un hecho. Así que esta mañana, con eso en mente, quiero yo empezar este versículo en una forma en que todos pongamos atención, ¿ok? Como les digo, vamos a leer un versículo primero y después vamos a leer otro versículo, ¿ok? Nada más el versículo 16 y 17 vamos a leer esta mañana, porque están saturados de algo que cada hijo de Dios debe de considerar y considerar muy seriamente, ¿ok? Este versículo es muy significativo y miren, para empezar, es un claro desafío, ¿ok? Fíjense la palabra que estoy usando aquí, desafío para cualquier persona que dice ser hija de Dios. Es un reto. No lo dice así, pero nosotros tenemos que considerar algunas veces a lo que leemos, considerarlo como un reto, una admonición, a veces un consejo, pero aquí es algo que nos debe de poner a pensar, a meditar, ¿ok? Y lo que me refiero con la palabra reto, ¿ok? Es que hay mucha gente, aquí voy a empezar, hay mucha gente confundida hoy en día sobre la salvación. Unos pensando que son salvos cuando en realidad no lo son, ¿ok? Déjenme darle unos ejemplos aquí, ¿ok? Por ejemplo, unas personas dicen, yo creo que soy salvo. Otras pueden decir, pues yo pienso que soy salvo. Y peor que esas dos es, yo siento que soy salvo. Es erróneo eso. Yo no tengo que pensar, yo no tengo que sentir, yo no tengo que creer que soy salvo de mí mismo, ¿ok? Otros, otros se la pasan dudando. Algunas veces piensan, pues dicen, pues yo pienso que soy salvo. Algunas veces creo que soy salvo, otras veces como que no estoy seguro. Algunas veces siento que soy salvo y otras veces no me siento que soy salvo. Y cualquiera de estas son erróneas. Cualquiera de estos, porque la salvación no debe de ser, no es así. ¿Okay? Así que le pido a Dios que esto les ayude a saber por una vez y por todas la verdad, pero que solamente va a venir meditando en lo que nos dice aquí. ¿Y por qué es que repito tanto yo este tema de la salvación? ¿Ok? Miren, ustedes busquen el propósito número uno, ¿ok? El propósito número uno por el cual vino nuestro Señor, por el cual dejó su cielo, por el cual vino a este mundo. ¿Cuál fue el propósito? Un solo propósito. Vino a buscarme. Vino a buscarme, me encontró y me salvó. Y esa búsqueda que él vino, ese encuentro que tuvo conmigo, no era porque lo merecía, ni lo merezco, ni nadie de nosotros. Pero sin embargo, específica y exclusivamente vino con ese propósito.
Y no nos dejemos engañar, hermanos, que vino por otras cosas para demostrarnos esto y para demostrarnos aquello. No, Él vino a morir específicamente por los pecados del mundo, pero para que sea más personal tengo que ponerlo. Vino a morir por mí, vino a buscarme, me encontró y me salvó. Yo no tuve nada que ver con ello. Entonces, ahí es el punto de partida para nosotros, que debemos de pensar cuál es el propósito que Dios vino a este mundo, nada más. Sí, hizo muchas cosas, nos demostró muchas cosas, nos enseñó muchas cosas, pero el propósito nunca ha cambiado. En el proceso de cumplir con el propósito, nos enseñó y nos demostró muchas cosas, ¿ok? Pero nunca perdamos de vista el propósito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿ok? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios fue el que lo propulsó, lo empujó, lo trajo para que hiciera esto. Él cumplió, él vino, ¿ok? Al rato vamos a ver otro aspecto de esa venida. Ahorita lo que le pido a Dios es que nos ayude a saber la verdad y a ver algo, a ver aquí, qué es lo que puedo yo escuchar del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿En qué me puede ayudar para corregir algo que a lo mejor necesite corregir? O a lo mejor estoy bien y tener la paz y tranquilidad que Él me quiere dar por estar bien con Él. ¿Okay? Así que, para empezar, primeramente quiero que noten esto, ¿okay? Que el apóstol Pablo aquí no está hablando aquí de yo pienso, yo creo o yo siento, ¿ok? Porque esto no es una emoción, sino está hablando de una confirmación. Vamos a leer el versículo para poder ahora ya con este trasfondo verlo, ¿ok? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Okay? El espíritu mismo, personalmente, ¿ok? Así que el predicador, el maestro, nadie tiene que ver nada con esto. Es el espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu que somos salvos, que somos hijos de Dios. ¿Okay? En este contexto de dar testimonio implica, Él es el que habla, Él es el que demuestra, ¿ok? Él es el que guía, Él es todo. En este contexto, es el mismo que da testimonio, ¿ok? Entonces, en esta parte, en este sentido, es muy significativo y claro el desafío, ¿ok? Ese desafío no se ve muy claramente cuando se lee esto a la ligera. El desafío viene así. ¿Escucho yo el testimonio del Espíritu? ¿Tengo ese testimonio del Espíritu que me habla? Esta mañana cantamos en el otro grupo, cantamos en the garden, a solas con Jesús. Y me gusta esa canción por la razón de que habla específicamente de una relación íntima en que escuchas la voz del Señor. No es una voz audible, no es una voz de grito humana, pero es una voz. Y nadie la puede escuchar a menos de que sea hijo de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, que el Espíritu mismo da testimonio, el mismo Espíritu nos habla. Entonces la pregunta aquí es esta, y es una pregunta muy seria. ¿El Espíritu me habla? Desafortunadamente hay millones y millones y millones y millones de personas que nunca han escuchado al Espíritu de Dios hablarles.
yo no escucho el Espíritu y a mí no me dice nada, o yo no sé, o nunca lo buscan, o nunca se preocupan de escuchar al Espíritu Santo. Ni siquiera les pasa por la mente el querer escuchar al Espíritu Santo hablarles. Hermano, eso es místico. Será lo que será, pero el Espíritu da testimonio. Y no es un sentir, ¿ok? No es un pensar, tampoco es un creer. No, pues yo creo, o yo siento, o yo pienso. No es ninguna de esas cosas. Es algo más certero, más real que lo que ustedes me están viendo y yo los estoy viendo. Es algo más allá de lo que se puede probar humanamente. Pero ahí está. Y lo triste es de que el cristianismo le falta esa parte de escuchar al Espíritu Santo. Les aseguro esto, ¿ok? Que si el 95% de cristianos escucháramos el Espíritu Santo todos los días hablarnos, cristianismo sería algo diferente, totalmente diferente. La vida del cristiano sería diferente. Es algo, este testimonio que él nos da. Ustedes me han escuchado por años. Desde que recién llegué a Canadá, les he mencionado esto. El Espíritu, Dios siempre está hablándole a sus hijos. Siempre les está hablando, siempre está hablando. Nunca está callado, siempre está queriendo que lo escuchemos. Siempre, a sus hijos siempre. Si nosotros, humanamente, que no somos nada, nos preocupamos por nuestros hijos. ¿Ya comió? Especialmente cuando son niños, ya comió, ya tengo traerle comida, hacerle esto. Ahora, ¿se imaginan nuestro Padre Celestial que no nomás nos deje, nos crea y nos abandona? No, siempre está pendiente de nosotros. Siempre está queriendo comunicarse con nosotros. Y esto es lo que a mí a mi mente me duele la cabeza de tratar de imaginarme cómo es que este Dios todopoderoso, el creador del cielo, el universo, el que me creó a mí y todo el mundo, era platicar conmigo. Pero no tengo que entenderlo. Lo que tengo que es que su palabra me dice que Él quiere tener una relación íntima conmigo. Eso es lo que eso es lo suficiente para mí. Que Él quiere tener una relación íntima conmigo y esto lo vamos a ver. Entonces, el apóstol Pablo, como les digo, no está hablando aquí de pensar, creer o de sentir una emoción o nada de eso, sino que está hablando de una confirmación directa que viene del Espíritu Santo. Una confirmación directa. Les decía de la canción que dice, y me dice que suyo soy y él mío es. Él conmigo está. Y me dice que suyo soy. Es imperativo que todo, fíjense bien, no estoy hablando aquí de algunos o un porcentaje, sino que todo, sin excepción, todo hijo de Dios tiene que escuchar esa voz. ¿Okay? Y aquí no estoy siendo yo radical, ni mucho menos, pero estoy siendo honesto de la palabra de Dios. No hay excusa. Por eso es que esto es serio. Porque si una persona no escucha al Espíritu Santo de Dios, yo me pondría a pensar,
¿Verdaderamente tengo el Espíritu Santo en mí? ¿Por qué no lo escucho? No es cuestión de creer, pensar o sentir. ¿Por qué no lo escucho? Y como les digo, esto no es opcional. Y esa es la parte más importante que yo veo aquí que pasa desapercibida. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No hace excepciones. Nos da testimonio que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y como les digo, no hay excepciones. Eso sí, tenemos que tener cuidado, que es el Espíritu de Dios el que nos está hablando. Él siempre está hablando por medio de su palabra, ya sea escrita. Ahorita acabamos de leer la palabra de Dios. El mismo Espíritu, personalmente, eso es poniéndolo en otra forma, personalmente el Espíritu viene a hablarte y da testimonio a nuestro espíritu. Es el que me dice, tú eres mío y yo soy tuyo. Yo estoy en ti, estoy contigo día y noche, todo el tiempo. Nunca te abandonaré. Ese espíritu es el que quiere tener una relación íntima con nosotros. No una relación dominical. Quiere tener una relación personal de todos los días, a cada momento, en donde quiera que estemos y cualquiera que sea la situación. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay en el cristianismo moderno? Que todo es superficial. No hay nada profundo que tenga las raíces de que me hace sentir anclado, me hace sentir y me hace saber más bien, más que nada, me hace saber esta relación que tengo con mi Salvador. Esta relación no fue nada más para un mes, un año o el primer día cuando fui salvo, es para todos los días, por el resto de la eternidad. Ahorita, en este mundo, de caminar con Él. En la eternidad, de estar con Él. ¿Se dan cuenta la extensión de esta relación? ¿Se dan cuenta la importancia de tener este testimonio, de probarlo? ¿Se dan cuenta la importancia y la necesidad? Espero que ustedes sientan una necesidad de sentir, de tener ese testimonio cada uno. Y no nada más una vez a la semana, una vez al año, todos los días, a cada momento. No es que vamos a estar pensando 24 horas al día, pero su presencia siempre se hace saber. Su presencia se manifiesta. Cuando estamos conscientes a Él, cuando estamos pendientes de Él, su presencia ahí está, aunque no estemos nosotros, aunque estemos no estemos de rodillas haciendo, pero Él está siempre allí. Qué triste es no sentir, no tener esa experiencia. Pero aparte de triste, es peligroso no tenerla, porque el no tenerla, como les digo, no hay excepción. ¿Ok? No hay excepción. Es una experiencia que todo hijo de Dios debe de tener. Por eso les digo, es mejor que tengamos no nada más información, sino que tengamos revelación de Cristo, revelación en nuestra vida. Algo que nos revela que de su presencia todos los días, su manifestación.
Porque el cristianismo, el ser cristiano no es algo en part-time basis de un tiempo sí y un tiempo no. Un día sí, un día no. Una semana sí, una semana no. Es permanente, constante. Oh, hermano, eso es radical. Ajá, es cierto. Es cierto. Ahora se ve radical. Ahora se ve. ¿Por qué? Porque nunca se enfatizan estas cosas que deberían de enfatizarse de esta relación que tiene que existir. Y enfatizo con la palabra que tiene que existir. No es que si pudiera existir o si queremos que exista. No, que tiene que existir. Es que, por ejemplo, una persona que nace, un bebé que nace, puede respirar nada más un momento y dejar de respirar 5, 10, 20 minutos y luego volver a respirar. No se puede. ¿Por qué? Porque está vivo, necesita ese oxígeno. El Hijo de Dios necesita esa presencia, necesita esa relación. Cantamos otra canción también. Is your all in the altar? No sé cómo el título en español, no recuerdo ahorita. Está todo en tu altar, algo así. Pero algo que menciona ahí esa canción dice, la única forma de que puedes disfrutar esta relación, esto que él promete, es poniendo todo tu cuerpo y tu alma en el altar. Y les mencioné esto, no se dejen engañar por nadie. Es cierto. Si nuestro todo no está allí, estamos nosotros mintiéndonos a nosotros mismos porque no le estamos mintiendo a él. Nunca vamos a poder recibir ese gozo, paz y tranquilidad que él promete sin tener, sin cumplir esa parte. Oh, mi hermano, pero es que estamos en la gracia. Pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. La gracia lo que hace gloriosamente es que nos quita de todo pecado y no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, pero no nos da libertad para vivir como nosotros queramos. Así que este testimonio de su presencia siempre en nosotros, haciéndonos saber constantemente que siempre está conmigo, no nada más está conmigo, pero está en mí. Preciosa palabra. El Espíritu da testimonio. Y ese testimonio, como les digo, no es opcional. Todo hijo de Dios lo tiene que tener. Por eso es que es serio. Por eso es que es serio. Mi hermano, sin saber, leyó un capítulo perfecto ahora de segunda de Timoteo en el capítulo 3. No podía yo haber escogido mejor parte de la escritura para leer para este mensaje que ese capítulo. Ahorita les voy a decir todas las partes esas que este capítulo habla. No todas, pero algunas. Entonces, esa confirmación, ese testimonio, ¿ok? Busquémoslo. Busquémoslo. Es importante que lo busquemos. Porque si no, vamos a ser unos cristianos indecisos, inconformes o no seguros sin ese testimonio. Por eso hay gente que cree, que piensa o siente y están basándose en esto. Les dije que vamos a leer dos versículos nada más.
el versículo 17, de allí mismo, del capítulo 8 de Romanos. Y si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos. ¿Okay? Si es que somos hijos de Dios, también somos herederos. ¿Y cuál es esa herencia? ¿Okay? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Okay? Aquí primero nos dice que somos herederos y en segundo lugar lo abre más y lo hace todavía más bonito, más mejor, porque no nada más nosotros, pero ahora somos herederos con Cristo. Quiere decir que va a repartir, a compartir con nosotros su herencia. Somos herederos con Él. Y esta parte, ¿ok? Y esta parte es la que se escucha. ¡Ay, qué bonito! Somos herederos con Cristo. Yo soy heredero y allí es donde se salen las predicaciones, se van para acá, se van para allá, se van para donde quiera, pero nunca para donde deben de ir. Porque ¿a quién le va a disgustar no ser coheredero con Cristo y recibir lo que Él va a recibir? Ninguno. Esta herencia que está con Cristo es de todo hijo de Dios. De todo no el que dice que es hijo de Dios, el hijo verdadero es coheredero con Cristo y va a recibir esta herencia, porque no lo dice. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que la herencia viene de Dios para sus hijos y Cristo la está compartiendo con nosotros. Como les digo, allí es donde este es algo hermoso. ¿Okay? Esta herencia que se menciona aquí también incluye algo. Leamos la segunda parte. Fíjense cómo empieza Pablo. Si es que, ¿qué? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Ahí está el si es que. ¿Okay? Si es que padecemos juntamente con Él. Una de las señales que podemos nosotros de buscar si verdaderamente somos coherederos con Cristo es que si verdaderamente padecemos juntamente con Él, porque no podemos nada más admitir y recibir y querer nada más la parte de la herencia sin la otra parte, sino si es que padecemos con Él, es la prueba. ¿Ok? Es la prueba de que la prueba legítima que me da la legitimidad para recibir esa herencia. Si es que estoy padeciendo con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Busquemos, yo sé que en la mente de algunas personas, cuando leen esta parte, tratan de buscarle toda clase de salidas, ¿ok? Como un cerco viejo para poder salir por ahí. Pero no hay por dónde salir. Si es que, y si hijos de Dios, fíjense, las dos cláusulas aquí, la primera parte y la segunda parte las empieza con con el mismo pregunta. Y si hijos, también eres heredero. Pero si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, si no estoy dispuesto a padecer con Él, juntamente con Él, quiere decir que mi reluctance, o sea, mi falta de deseo de sufrir con Él, me hace pensar que verdaderamente no soy coheredero con Él. No estoy yendo todo el camino con Él, nomás hasta la mitad.
para que juntamente con él, ¿ok? No hay separación. No podemos separar del uno del otro. Si somos coherederos, también somos parte de este padecimiento. Y aquí es donde se separa. Aquí es donde empiezan estas doctrinas erróneas, que son las que, miren, una persona, y esto es serio, ¿ok? Y lo pensé mucho para decirlo, pero lo digo a 100% positivamente seguro, que una persona que recibe a Cristo, ¿ok? Que recibe a Cristo con otro entendimiento, ¿ok? Con otro entendimiento, esa persona no recibió a Cristo. Lo que recibió es una sentencia de condenación, porque va a pasar toda su vida en esta vida pensando en otra cosa, sintiendo otra cosa, creyendo otra cosa, sin verdaderamente ser lo que debe de ser. Y eso es lo que lo hace serio, que reciben una condenación, una sentencia de muerte en lugar de recibir vida eterna. Eso no es algo ligero para ignorarse. Nuestro hermano leyó, dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes, ¿ok? Ingratos a los padres e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborreciendo de lo bueno, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos. Miren, esta última parte aquí es en el capítulo 3, versículo 4. Es la que se ve tan clara ahorita que no se imaginan. Dice, traidores, impetuosos, infatuosos, fíjense bien, amadores de los deleites más que de Dios. Miren, ahorita les aseguro que hay miles y miles y miles de películas, aunque hayan visto muchísimas, hay miles y miles de películas que no han visto, que todavía hay por ver. Hay partidos de fútbol, hockey, béisbol, fútbol americano, soccer, tenis, golf, lo que sea, entretenimiento a morir. Y la gente está enfatuada, son sus ídolos, son las personas que veneran, son a las personas que siguen, son a las personas que creen, son a las personas casi que obedecen. Amantes, dice, amantes de los deleites más de Dios. ¿Cuántas personas no van mejor a un juego de fútbol o de lo que sea que ir a la iglesia? ¿Cuántas personas no mejor prefieren ver algo o hacer algo diferente que tenga más placer que ir a la iglesia o leer la palabra de Dios? Es exactamente lo que está hablando. Amantes más del deleite personal que de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son secundarias. Y muchas veces no los culpo por la razón de que, bueno, la culpa que Dios nunca se las quite, los culpe yo o no, es de que es la doctrina que aprendieron muchas veces. Muchas veces, aunque no aprendan esa doctrina, solo la buscan, solo la encuentran. Pero es lo que sale de muchos púlpitos en estos días. Dios te quiere, Dios te ama, estás en la gracia y todo se vale. No lo dirán así, pero es la forma en que viven, es la forma en que ven las cosas de Dios.
aunque no lo digan. Oh, yo nunca diría eso, pero es lo que hacen. Es lo que hacen. La nueva forma de presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una condenación a muerte en lugar de una invitación a la vida. Las muchas cosas que se añaden son erróneas, son sacrilégicas. Y las muchas formas que son descartadas o omitidas también tienen el mismo efecto. Ya sea que le añadan o ya sea que le descarten o le omitan. Como en esta parte, siempre todas las personas quieren ser coherederos. Oh, tú tienes una herencia en Cristo en el cielo. Pero ¿qué tal la otra parte? Si es que padeces con Jesucristo. Porque el Jesucristo que ahora menciona, Jesucristo vino a enseñarnos, vino a mostrarnos, a amar, vino a esto y esto. Hizo todas esas cosas, gloria a Dios, pero su propósito principal es que vino a sufrir, ¿ok? A sufrir, y esa es la palabra, sufrir, es aquí de que padecemos o sufrimos juntamente con Él. Queremos glorificarnos con Él, queremos ser coherederos con Él, pero no queremos sufrir ni con Él ni por Él. Y la estipulación aquí es que para que con Él seamos glorificados. Si nada más tenemos una parte, la tercera parte no va a poder llevarse a cabo de esa glorificación. Porque significa que no fuimos nunca salvos. Es un error. Es un error este nuevo evangelio. Porque ahora, mire, ya me han escuchado muchas veces, parezco disco rayado, pero no me interesa porque no hay otra cosa más importante que hablar de la salvación. ¿Cuántas veces la persona puede ser salva? Una sola vez. Pero cuántos, no, miles y miles de personas están engañadas que no son salvas, que creen que son salvas, pero no tienen ese testimonio que el Espíritu Santo les da. No porque el hombre o el predicador diga, no, esto y aquello, sino lo que la palabra de Dios dice, y esto es inconfundible. El mismo Espíritu da testimonio, en otras palabras, el mismo Espíritu te dice, te habla, te comunica, te confirma. Pero si no tengo ninguna de esas comunicaciones, confirmación, acertación, entonces, ¿qué tengo? No tengo nada. Este mismo evangelio ahora está, como hemos hablado muchas veces, ahora que eres cristiano puedes estar confortable, ser próspero y saludable. Confortable, próspero y saludable. ¿A qué carne no le gusta eso? Pero este es un reto para ustedes. ¿Alguien me puede mostrar en la palabra de Dios donde dice que Cristo vino a hacernos confortables, prósperos y saludables? Ahora, si decimos que vino Él a mostrarnos, a enseñarnos, ok, nos mostró que vivía una vida confortable, nos mostró prosperidad, nos mostró salud, sí, curó enfermos, pero sabemos cuál era el propósito de curar. Y no a todos los curó. Así que es un horror mortal para todo aquel que acepta a Jesucristo bajo estas circunstancias, con este entendimiento, con esta creencia.
Jesucristo vino a sufrir y sufrir lo hizo. Ese fue el ejemplo que nos puso. Esa fue la forma, pero es uno de los ejemplos nada más. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que discernir de estos dos versículos? Que el Espíritu me tiene que confirmar a mí que está en mí. El Espíritu es el que me confirma que soy hijo de Dios. No el pastor o el hermano, la hermana, nadie. O lo que yo pienso, siento o deseo. Es el Espíritu el que me confirma. Y esto no es opcional, mis hermanos. Esto es lo que les quiero yo enfatizar, que esto no es opcional. Todo aquel que cree que es hijo de Dios tiene que tener ese testimonio directo del Espíritu, porque dice el Espíritu mismo, así que es un testimonio directo. Ese no viene por medio de otra persona. Es directo, porque el Espíritu está en mí. Y esta segunda parte, que si padecemos conjuntamente con Él, ¿ok? Esta tarde quiero que veamos nada más, ¿ok? Todo lo que se omite en la palabra de Dios, lo que no se escucha. Yo no quiero decir que yo soy el único, ¿ok? No, hay miles y miles de predicadores que predican la palabra de Dios, pero por lo regular, las gentes que más siguen, las más populares y las más carismáticas y todo, omiten todo esto, porque esto va en contra de ese confort, de esa prosperidad y esa salud que predican. Para empezar, aquí quiero que veamos en Gálatas 2:20, ¿ok? Pablo, el apóstol, que yo digo que uno de los que, pues no digo que el que sufrió más, porque me imagino que Pedro y todos los otros también sufrieron. Pero dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucifixión no es nada placentero. Eso estoy, fíjense que no dice fui, sino que estoy crucificado. Eso implica sufrimiento. Estoy crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nada más con ese versículo nos haría caer entendiéndolo perfectamente y escudriñándolo y meditándolo y nos da caeríamos de rodillas en agradecimiento y orando, Señor, gracias por venir y salvarme, morir por mí y hacer ese sacrificio, porque me amas y te entregaste para que fueras tú humillado, maltratado, crucificado por mí. En Gálatas 5:16, Pablo dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Totalmente opuesto a lo que se predica del confort, prosperidad, abundancia y salud. Es totalmente opuesto. Satisfacer los deseos de la carne siempre busca estar confortable. La carne siempre busca prosperidad. La carne siempre busca la salud. ¿Son malas esas cosas? No,
Pero cuando son malas es cuando sustituyen lo que verdaderamente el Hijo de Dios necesita entender, saber y practicar. Ahí está el peligro. Por eso es que les digo que una persona que recibe a Jesucristo por este camino, no recibió vida eterna, sino que recibió una sentencia de muerte perpetua, que es la condenación. Si es que no cambia. Pero mi experiencia ha sido que, y lo he probado muchas veces con diferentes personas, que una vez que empiezan en ese camino, yo no, hasta ahorita personalmente nunca me he tocado alguno y les he hablado y les he platicado y les he dado las escrituras, nunca han dejado ese camino. Por eso les digo, es una sentencia de muerte. En Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense bien, y requiero en el Señor, ¿ok? No está diciendo que debería. Requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, o sea, como andábamos antes, que andan en la vanidad de su mente, nada más queriendo cumplir y satisfacer la carne. Ay, hermano, usted ya se salió del huacal, usted ya anda muy lejos. Pues sí, anda muy lejos el evangelio y tenemos que regresar al huacal. En Hechos 3:18. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado o prometido por boca de todos sus profetas, que Cristo había de sufrir. ¿Ok? Enfatizo la palabra padecer o sufrir. ¿Ok? Entonces díganme, ¿Jesús vino a satisfacer su propia carne? ¿Vino a ver cómo estaban las cosas aquí en el mundo? ¿Vino a pasar buen tiempo? ¿Vino a estar confortable? ¿A ser próspero? Vino a sufrir. En Hechos 5:41 dice, nos da el ejemplo de los apóstoles, dice, y ellos partieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de sufrir, ¿ok? Afrenta por su nombre. Ahora no estamos gozosos. Ahora estamos gozosos de no sufrir nada. Nos gozamos de no sufrir nada. Ahora le huyemos al sufrimiento. No queremos nada con él. Dice, estos hermanos partieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos. Nosotros en lugar de sentirnos dignos, le corremos, huimos del padecer. No podemos ni siquiera dejar de comer un día para que se me pasa la hora de comer. Se me pasó la hora de comer. Ni siquiera podemos hacer eso. En Hechos 9:16 dice, aquí está hablando de algo que tenía que ser. Hechos 9:17. Porque yo
yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aun sin embargo, Pedro no huyó. Pedro aceptó ese sufrimiento que estaba profetizado para él. Andamos muy lejos de los ejemplos que nos dejaron. Andamos totalmente separados de lo que es la vida en Cristo. Andamos muy lejos, en un entendimiento erróneo, muchas veces, de que el ser cristiano es estar bien con las personas, es estar confortable, es estar próspero, es estar buscar la prosperidad y la salud, la sanidad. En Filipenses 4:13, otro ejemplo de Pablo dice, sé tener escasez y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para ser abundancia como padecer, para sufrir necesidad. Esa es la vida espiritual que la persona, el Hijo de Dios, tiene que tener, de que no tenga miedo de padecer. Ya sea que tenga mucho, tenga poco. Tenemos que estar dispuestos a padecer, a sufrir. Como les digo, esto no es nada bonito y yo sé, yo estoy consciente de ello. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Lo que es una muestra evidente, fíjense bien, una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis o sufrís. Esa es una muestra evidente. Y eso no se lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Es una muestra evidente, es una prueba del justo juicio de Dios. ¿Ok? Para que seáis tenidos por dignos. Hagámonos la pregunta, ¿soy tenido por digno con el Señor? No puedo decirlo porque por el cual mismo no he padecido, al contrario, le huyo al sufrimiento. Cualquier cosa que me trae inconformidad, que me trae un desconforte, que me trae no lo quiero. En Timoteo 2:12, Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, ¿ok? Si sufrimos con él, también les doy tiempo que lo encuentre, segundo de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negáramos, él también nos negará. Esto es algo que de ponernos a pensar, ¿en dónde estoy? ¿En dónde ando? ¿Ando verdaderamente con mi Señor o ando alejadísimo con él? De que recapacitemos y pensemos en dónde ando, en dónde estoy, en dónde está ese testimonio mío, en dónde está ese padecimiento, en dónde está ese deseo de verdadero, no es que sea masoquista y que quiera sufrir, pero si tengo que sufrir, gloria a Dios. Al contrario, siempre le pedimos que no suframos. Todas nuestras oraciones, por lo regular, así son. Y no nos engañemos, dice, y también capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, fíjense bien, todo el que quiera vivir, piadosamente, o sea, de acuerdo en obediencia a Cristo Jesús, también va a padecer o sufrir persecución. Now, la persecución que ellos sufrieron y la persecución que nosotros sufrimos es diferente. A ellos era de muerte. Nosotros, gracias a Dios, que puede ser una humillación, que nos hagan un mal gesto, que nos malesprecien, que nos ignoren, que nos maltraten, hablen de nosotros, esto, aquello. Pero es muy claro aquí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, es una decisión. Quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús, quiere decir que estoy dispuesto a padecer y a sufrir persecución. Pero es una decisión que va opuesta totalmente a este nuevo evangelio, de vivir confortable, próspero y saludable. Hagamos un examen, mis hermanos, con estos dos versículos nada más. ¿Tengo ese testimonio que da el Espíritu? Porque ese es el que da testimonio que soy hijo de Dios. No es opcional, no es nada más algunas personas. Todo el que dice que es hijo de Dios tiene que tener, y enfatizo la palabra, tiene que tener ese testimonio que el Espíritu le habla. Claro, muchas veces como hijos de Dios ignoramos cuando Dios nos está hablando, pero somos hijos de Dios. Eso nos hace hijos desobedientes, desleales, malagradecidos. ¿Ok? Pero somos hijos de Dios. Así que la pregunta principal es si he tenido ese testimonio en mí. Y ese testimonio nadie nos lo puede dar más que Él. En Juan 3:27 dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dada del cielo. Ese testimonio viene directamente del cielo. Ese testimonio no viene de ningún otro lugar. Así que busquemos este testimonio. Como les digo, nada más les quise dar estos dos versículos. Busquemos ese testimonio, asegurémonos que lo tenemos primeramente, y en segundo, de que si no lo estamos teniendo como deberíamos de tenerlo, porque este testimonio no es para un momento, un día o nada más, es para tenerlo todo el tiempo con Él. Esa es lo que le llamamos la comunión con Él. Es lo que se le llama a la Biblia el fellowship. Okay, una comunión con Él, íntima. El ser salvo nos pone allí, pero no quiere decir que tenemos una comunión íntima, nada más porque somos salvos. Eso es una mala doctrina que anda muy, muy, muy vigente ahorita. Estás en la gracia, tienes comunión con el Señor. Es una mentira. La comunión que estamos hablando aquí es una comunión personal de todos los días, que no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, busquemos ese testimonio y hagamos algo al respecto, de una forma u otra. Y segundo, ¿de veras estoy padeciendo? ¿Estoy dispuesto? Cuando menos estar dispuesto. No es que tenga que buscar el sufrimiento, pero
estar dispuesto y estar consciente de que el vivir en Cristo, miren, es que muy claramente nos dice aquí, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. No dice que podrían padecer, pero padecerán, sufrirán persecución. Y la persecución viene en diferentes formas. Claro, como les digo, gracias a Dios que no, la persecución de ahorita no es como la que ellos pasaron, la que ellos sufrieron. No es tan gravosa, no es tan grave. Pero aún así, le huimos. Démosle gracias a Dios por su palabra y que nos ayude a recapacitar, a pensar, porque esto es lo que se trata de todo esto. Recibir las bendiciones. Si estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Es hermoso. Nadie lo puede negar. Pero eso es algo nada más, es la parte donde nos asegura, pero que somos salvos y que estamos bien con Dios. Pero ¿qué tal la otra parte de nuestra vida, de nuestra correspondencia? No para pagarle por lo que hizo, sino para corresponderle por lo que ya hizo y por lo que está haciendo. De serle fiel a Él como Él es fiel a nosotros. Dámosle gracias al Señor y pidámosle que nos ayude a tener conciencia de esto que nos habló ahora. Padre mío.